Ha crecido de tono a ratos la polémica a propósito de las declaraciones de la vocera de gobierno cuando insinuó la posibilidad de la existencia de una red de corrupción donde estarían implicados fundamentalmente líderes políticos o ex autoridades del gobierno anterior o de la actual oposición. Hasta ahora, dijo ella, hasta el momento. Bueno, hay reacciones que ya conocíamos ayer del fiscal nacional, que la llamó a presentar antecedentes a la fiscalía, si es que los tiene. En el mismo tono respondieron parlamentarios y políticos de la oposición. La ministra Toá respaldó a su colega de la vocería. Y esto ocurre cuando además ya está avanzando la toma de decisiones en la PDI. Todo esto a propósito del caso de Sergio Muñoz y el abogado Luis Hermosilla. ¿Por qué? Porque el presidente de la República ayer tarde, ya llegada la noche, anunció este fue un comunicado de Interior, sí. Anunció el nombramiento del nuevo director de la PDI, Eduardo Serna, un prefecto general de larga trayectoria, 35 años en la Policía de Investigaciones, ¿o no? Paulina García, buenos días. ¿Cómo están? Hola. Paula, Mauricio, buenos días. Y efectivamente, este nuevo director de la PDI, Eduardo Serna, finalmente se encontraba dentro de las primeras 8 antigüedades que tenía la institución. Ayer, después de su nombramiento, de hecho, ya hubo algunas reacciones. Algunos parlamentarios destacaron su formación académica, con esto de 35 años de experiencia en la institución, mientras que otros parlamentarios también apuntaron a su experiencia en temas operativos de la institución. Ahora bien, sabemos que Eduardo Serna asume con un desafío gigante, que es sacar adelante una institución de la Policía de Investigaciones que está tremendamente golpeada. De hecho, con 2 de sus antecesores que han sido formalizados, Héctor Espinosa y también Sergio Muñoz. Y este nombramiento, hay que decirlo, se da en medio de esta tensión que se ha ido generando entre la Moneda y la Fiscalía por las declaraciones cruzadas que vimos ayer de la vocera de gobierno, Camila Vallejo, y también del fiscal nacional por esta eventual o esta posible red de corrupción que anuncia la ministra Camila Vallejo, donde incluso podrían estar involucrados personeros políticos del ex gobierno del presidente Sebastián Piñera, algo que ayer levantó mucha polémica. A propósito de esto mismo, fue el fiscal nacional quien llamó a la ministra a entregar los antecedentes si es que tiene datos de una posible red de corrupción, una disputa que finalmente pudo haberse evitado para muchos entre la Fiscalía y el gobierno. Tuvo que salir ayer la ministra del Interior, Carolina Toá, a justificar y a explicar lo que había querido transmitir la ministra Camila Vallejo, que efectivamente no tenía pruebas de esta supuesta red de corrupción, pero que sí sus dichos, según la ministra Toá, representan la preocupación que tiene la Moneda por los alcances que pueda tener una eventual red real de corrupción que afecta al mundo político. Lo que el gobierno tiene y lo que la ministra Vallejo planteó es una preocupación que compartimos todos los chilenos y chilenas. Al conocer antecedentes de la gravedad que hemos sabido de la participación del exdirector de la Policía de Investigaciones, ciertamente esto abre interrogantes respecto al alcance que tiene. Al menos en el Ejecutivo eludimos siempre, cuando sale nombrada alguien de nuestras filas, decir esto es una operación política o esto es un aprovechamiento. Lo que decimos es que se investigue, que se esclarezca y si hay delitos, que se sancione. Uno esperaría que cuando son personas de oposición se haga lo mismo. Claro, uno diría el caso Convenios, cuando estalla lo de Antofagasta fundamentalmente, nadie dudó en hablar de corrupción. A lo mejor no decía red de corrupción, pero nadie dudó en hablar de corrupción. Acá nosotros lo comentábamos ayer, Mauricio, Paulina, en términos políticos, hay más o menos coincidencia que esto puede no haber sido afortunada el momento ni el tono de la declaración de la ministra Vallejo, precisamente porque termina y deriva en esto, que es cambiar el foco de lo importante, ¿no? Que es la investigación que lleva adelante la Fiscalía, la formalización a Sergio Muñoz, y en esa lógica sí es un hecho que los nombres que hasta ahora aparecen en esas filtraciones son de personeros de derecha, ¿no? Guevara, Torrealba, Chadwick, Hermosilla, y eso así hasta ahora lo ha mostrado la investigación de la Fiscalía. Ahora el gobierno, en este cambio de foco en el que la oposición lleva agua para el otro molino, ha tenido que salir también a dar algunas explicaciones. Sí, la verdad es que ha sido bien complicado. De hecho, el gobierno se ha defendido ayer diciendo que en ningún caso la ministra Camila Vallejo nombró a Andrés Chadwick en su declaración. Finalmente, La Moneda dice esa fue una interpretación
manifestación que se hizo a través de los medios, que finalmente no fue un emplazamiento directo a Andrés Chadwick. Sin embargo, ahí la vocera de todas formas dice que podrían haber preocupación por personeros políticos del gobierno anterior, sin nombres, pero uno de ellos, de los nombres que ha aparecido en esta investigación, es Andrés Chadwick, quien habría recibido información de Luis Hermosilla en el caso Dominga. Y eso es lo que se está investigando, Mauricio. Sí, Paulina, sí, no, que le iba a apuntar que después, más tarde, la ministra Vallejo, en una entrevista en Mega, en su nuevo canal de noticias anoche, sí menciona con todo su nombre y apellido Andrés Chadwick y apunta hacia él explícitamente la prueba que según ella indicaría que bueno, ahí hay alguien de derecha, alguien del gobierno anterior que está mencionado, que es el destinatario finalmente de estos mensajes, supuestamente. Pero así está en la investigación de la Fiscalía, lógico, o sea, es una constatación de lo que ya hemos venido escuchando. Pero eso fue exactamente lo que ella trató de decir. Esto es lo que ha sido público, lo que está en la investigación, pero mencionó ella Andrés Chadwick y apuntó ahí como para probar que ella está hablando de gente del gobierno anterior. Ahora el punto es que hasta ahí llega la supuesta red, porque cuando se habla de Torrealba o de Guevara o de otras eventuales vinculados o de Élano a propósito del caso Dominga, etcétera, que sepamos aquí no hay una red entre ellos. Son causas distintas cada una, de distinta envergadura y de distintos momentos, que han estado en la noticia en el último tiempo, sobre las cuales Sergio Muñoz entregó información a Hermosilla. Claro. Pero que sepamos de una red, todavía no se sabe de ningún mensaje que de Hermosilla haya rebotado hacia otra persona. Hay una versión que Chadwick podría ser el receptor de alguno de esos mensajes. No conocemos el teléfono de Chadwick, digamos, ni del teléfono de Hermosilla se ha sabido de mensajes que no sean los que le mandó Muñoz y los que él a su vez devolvió a Muñoz. Ahora, claro, mensajes Entonces, de Muñoz. De ahí hablar de una red, sí supuestamente hay que tener algunos antecedentes más, ¿no? Bueno, esa es la discusión. Sí. Y de hecho, ayer habló el presidente de la UDI, Javier Macaya, tomando estos puntos y señalando que la ministra Camila Vallejo debería ser un poco más cautelosa con sus declaraciones. Vamos a escuchar sus declaraciones. Yo encuentro bien lamentable que se utilice el tema judicial, una cuestión que se está investigando por los tribunales para hacer puntos políticos para atacar a la oposición. El gobierno habla de acuerdos, de que busca promover entendimiento en materias que son importantes para los chilenos, y lo único que uno escucha y ve en las declaraciones de la ministra Vallejo es hostilidad. Se habla de supuestas redes de corrupción, de cuello y corbata. Se le olvida quizás un tema no menor, que es que el abogado del principal asesor del presidente de la República era justamente una de las personas que está involucrada en este caso. O sea, no hagamos conjeturas políticas, dejemos que las instituciones actúen y si se tienen antecedentes que aportar, que se aporten en la investigación. Bueno, en el oficialismo ayer también salieron a respaldar a la vocera de gobierno. Ayer sectores del Frente Amplio decían que finalmente el fiscal nacional Ángel Valencia le responde en un tono que no es el adecuado, entendiendo que la reflexión que había hecho la ministra Camila Vallejo era más bien política y que el encargado de buscar pruebas en torno a que si hay o no hay una red de corrupción es el propio fiscal, no es el mundo político el encargado de hacer esa tarea. Ayer habló el diputado, el senador Juan Luis Castro. Él apuntaba también a que finalmente lo que decía Paula, hasta ahora lo que se sabe es que son personeros políticos del gobierno anterior, por ende él no entiende por qué se hace tanto alboroto por las declaraciones que hizo la ministra Camila Vallejo. Entonces no entiendo por qué tanto escándalo si la vocera dice que puede haber una red. Bueno, parecía que había una red de amiguismo y intereses, a lo menos eso. Y de ahí se deriva a traspaso de información privilegiada o a tráfico de influencia que había, desde luego, a partir de las conversaciones de ese teléfono. Por algo se llegó al exdirector de la PDI producto de esos hallazgos. Entonces, cuidado, aquí armar una polémica a partir de que alguien se sienta ofendido por eso parece artificial cuando está todo abriéndose a una investigación que se ve con muchos ribetes y alcance que son insospechados. Bueno, dos datos para el cierre. Hoy día a las 10:20 de la mañana la ministra del Interior va a asistir a la comisión investigadora por el caso Hermosilla. Ella fue citada a esa comisión que preside el diputado Daniel Manucheri. Y también hoy día más temprano, a primera hora antes de esa actividad, la ministra y el subsecretario Monsalve van a recibir al nuevo director de la PDI, Eduardo Serna, en La Moneda. Eso vamos a atenderlo muy bien ahí, a ver qué señales también hay del propio nuevo jefe de la Policía Civil. Gracias, Paulina. Gracias, Paulina. Buen día.